Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro y de la obra de nuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén. En nuestro primer estudio comenzamos con el comentario del ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Aunque no hay personas perfectas dentro de la iglesia, ni de esta ni de ninguna otra, pero esta iglesia eran hermanos que tenían un testimonio vivo. Como el refrán dice, del dicho al trecho hay un gran trecho. Sin embargo, esta iglesia en Tesalónica tenía varias características por las cuales el apóstol Pablo daba gracias. Para él fue una iglesia alentadora y causa de gratitud al Señor. Ojalá fuese así también en muchas iglesias, como era esta iglesia, el testimonio de Tesalónica, que encontró Pablo en ella que le diera tanta satisfacción. Es bueno, preguntamos esto, que busquemos la respuesta en la epístola, porque esto puede ayudarnos a ser más como la iglesia de Tesalónica. Dio cambios evidentes del poder de Dios en ella. El poder de Dios se manifestó en esta iglesia. Una evidencia tan clara y notoria que Pablo dijo que verdaderamente eran creyentes, habían sido espiritualmente cambiados. Siempre nos da gozo ver una iglesia así, y más si somos así como ella, como esta iglesia de Tesalónica. El testimonio de ellos había llegado lejos a las demás congregaciones.
la manera en que recibieron a Pablo y a los suyos, aquellos que fueron con Pablo acompañándolo en la misión de extender el Evangelio de Jesucristo. La recepción es algo importante. El Señor dice que el que recibe al que Él envía, a Él lo recibe. Este pensamiento debe gobernar nuestra recepción de los predicadores, a menos que tengamos por qué pensar de manera contraria. Son mensajeros del Señor. Versículo 2 y 13. Leemos, perdón, capítulo 2 y versículo 13. Que la recibieron como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Capítulo 2 y versículo 13. ¿Alguno tiene el versículo 2:13? Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es importante ese punto de recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, la recepción de la palabra, la actitud de oír es clave. Y es así que leemos en el 2:1 que su visita a ellos no resultó vana, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. El mejor predicador en el mundo no puede hacer nada con nosotros si no tenemos una actitud aceptiva de la palabra. Si no vamos a la reunión a escuchar, si no prestamos atención, sino que estamos allí pensando en otra cosa, o si no recibimos con humildad y mansedumbre la palabra. Podemos estar aquí, pero nuestro pensamiento puede estar en otro sitio. Solo tú puedes controlar tu actitud hacia la palabra y darás cuenta a Dios por ella. Además, vemos que se convirtieron. La conversión no es una adaptación. No es hacerse socio de un grupo religioso. No es practicar una religión. Es algo que Dios hace, cambiando el interior al que cree en el Señor Jesucristo. Hay un cambio interior en aquella persona que cree en el Señor Jesucristo de corazón. Amigo, sin conversión no hay salvación. Que no hay conversión, no hay salvación. Pero qué lástima que hoy hay mucha gente en las iglesias que no ha conocido nunca en su vida una verdadera conversión. A raíz de esto hay tantos problemas en las iglesias en nuestro tiempo. Yo no estoy señalando a nadie, pero los hay. Pero la iglesia en Tesalónica tenía fuerte testimonio porque estaba compuesta de personas convertidas al Señor.
venidera. Les espera la ira venidera. El libro de Apocalipsis explica mucho acerca de esa ira. Está ahí, lo podemos leer. Pero el creyente no espera por la ira de Dios, ni la tribulación, ni el infierno, porque Jesucristo nos libró. Jesucristo nos libró de la ira venidera, nos libró también del infierno. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Mira a ver si está en la Biblia. La primera parte del versículo. Si no está en la Biblia, no funciona. ¿Está o no está? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Cristo pasó nuestra condenación allí en la cruz del Calvario. Es un pensamiento que debe llenarnos de gozo y de gratitud y de amor al Señor. No llegó a ellos en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, en plena certeza. Fue más que vocablo humano, fue una palabra predicada con el poder de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Acompañada por el ministerio del Espíritu Santo, quien convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, del 8 al 10. Cuando se está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando en los corazones. Está convenciéndolo de pecado, de juicio y de justicia, o de justicia y de juicio. Leemos la cita. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no creen en mí. De justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando del Espíritu Santo. El versículo 6 dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Hubo la aflicción que viene de la conversión de pecado. Cuando uno se da cuenta de que es pecador, condenado ante Dios, 3 veces santo, se dieron de cuenta. También hubo la aflicción de persecución, de la presión, de la pérdida de familiares, amigos y empleo, etcétera. Porque habían ido en contra de su cultura y tradición y habían decidido seguir a Cristo. Tuvieron un problema. Y también nosotros muchas veces tenemos familiares, de una forma o de otra, aunque gracias a Dios tenemos media libertad. Es una bendición poder reunirnos así con la puerta abierta. Es una gran bendición que debemos de aprovecharla mientras la tengamos y darle gracias a Dios, porque no sabemos lo que puede durar, no lo sabemos. Es bueno que ser cristiano cueste algo, es bueno que ser cristiano cueste algo, porque así hay menos falsos profesionales de fe en el Señor Jesucristo.
Si cuesta algo, porque si no cuesta nada, pues todo el mundo viene. Siempre hay algunos, porque ven que lo tratan bien, ven que la cosa es diferente y tal, pero hay menos. Cuando cuesta algo, ven que la gente los mira de otra manera. Si cuesta algo seguir a Cristo, la gente se lo piensa 2 veces. Es falso ese evangelio que muchos predican hoy en día, diciendo a la gente, ven a Cristo para que Él te solucione todos los problemas. Es verdad que eso no sucede, pero los grandes problemas sí los soluciona Cristo. Lo más grande sí lo soluciona. Y si quedan algunos, o sea, aparecen algunos, Él nos da también el poder para poder seguir adelante. Eso sí podemos estar seguros, porque eso sí está en la palabra de Dios. Y eso yo también lo he vivido. Esto no es así, pero agrada el oído y produce falsas conversiones. Y cuando ven a Cristo, que todos los problemas se te van a quitar. No, eso no es tampoco así. La verdad es que los problemas muchas veces comienzan en serio cuando uno se arrepiente de su creencia y hechos pecaminosos y se entrega a Cristo. Porque entonces incurre en el odio del diablo. El diablo se pone furioso, se pone furioso que da miedo. Y el mundo también tampoco lo acepta que seamos diferentes. Hay padres que han llegado a decir que prefieren que sus hijas sean prostitutas o drogadictas antes que creyentes. Hay esposos o hay esposas que dejan el marido porque él se convierte. Eso pasa. Y maridos que dejan a sus esposas por la misma razón y le hacen la vida imposible, convirtiendo la casa en un lugar de persecución. Esas cosas pasan. Hay personas que pierden el trabajo por causa de su testimonio o porque rehúsan mentir o hacer cosas ilegales como hacían antes. Y los amigos no convertidos se ríen y le tratan con desprecio y todo esto. Pero eso, por eso la persona no convertida, al ver los problemas que le vienen por causa del evangelio, abandona. Porque ha creído de verdad, tiene al Señor por el Espíritu Santo, puede soportar la tribulación con gozo en el Espíritu Santo, como hacían estos hermanos de Tesalónica. Vemos otra faceta de la recibir a Cristo. Puede leerlo algo, lo puede leer algo para ir leyendo algo de la Biblia, que es a la que le tenemos la confianza puesta. 1 y verso 6. Sí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Es más que escuchar atentamente. Eran imitadores. Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitemos antes al Señor que a los hombres, porque el Señor es perfecto, es el único. Pero los siervos fieles del Señor también son dignos de imitar. No en todo, sino en lo bueno, en lo espiritual. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:11. Y os ruego que me imitéis. 1 Corintios 4:16. Lo que pasa hoy en día es que hay pocos hombres como Pablo. Hay hombres que quieren ser imitados porque es parte de su ego.
y su alto concepto de sí y su afán por controlar la vida de los demás y no son dignos de imitar. Cuando Pablo dijo esto, era un siervo veterano del Señor con mucha experiencia y con una vida que respaldaba su enseñanza. La vida de Pablo respaldaba las enseñanzas que él enseñaba porque vivía. El cristianismo no solamente no es como un profesor o un mecánico que dan teóricas y después viven a su manera, ¿no? El cristianismo hay que practicarlo, hay que predicarlo, pero hay que vivirlo también. No es una profesión, es diríamos, una elección que hemos tomado. Por eso dijo, así como yo de Cristo, porque lo primero es imitar a Cristo, es el primero que tenemos que imitar. En el versículo 7 dice, ellos llegaron a ser ejemplos y seguramente esto dio mucha satisfacción al corazón de Pablo. Fueron de ánimo a otras iglesias y esto es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes, de vivir de tal manera que pongamos un buen ejemplo, no solo dentro para nosotros, sino para las demás iglesias que están fuera también. Porque si una iglesia tiene un mal testimonio, sale mañana en todas las noticias. Y eso mancha a todas las iglesias cristianas evangélicas, no cabe duda. El buen ejemplo anima a los hermanos. Y el mal ejemplo los desanima. Desanima a los demás hermanos también. Cuando un hermano cuenta una bendición que le ha pasado, los demás hermanos también se alegran. ¿Me entienden? Se alegran también. Si no voy a las reuniones, si no me voy a paseo, me quedo en casa haciendo cosas, esto da un mal ejemplo. Y si alguno está ausente un domingo en la cena del Señor, y cuando los hermanos preguntan por él, resulta que se fue a la playa, ¿qué ejemplo para los demás hermanos? ¿Qué ejemplo? Ninguno, ninguno. Nuestra falta de devoción o falta de interés afecta y desanima a los demás. Y si causamos desánimo, desvío, tropiezo en ello, hay de nosotros, hay de nosotros. Pero los tesalonicenses, aunque eran nuevos creyentes, eran buenos ejemplos porque imitaban a Pablo y a los que con él estaban. También fueron ejemplos porque recibieron la palabra en tribulación. Habría gran tribulación, pero con gozo, y no se volvieron atrás. Todo esto anima a los demás. Hermanos, seremos conscientes del ejemplo que damos y efecto que tenemos en nuestros hermanos. El versículo 8 dice que divulgaron la palabra, que en otras cosas que dio gozo y certidumbre al apóstol Pablo con respecto a ellos. No solo recibieron la palabra, sino que fueron heraldos de ella. Era una iglesia evangelística. Pero hoy en día esto falta mucho. Ellos divulgaron la palabra porque imitaron a los predicadores, porque estuvieron convencidos de ella, porque amaron al Señor, porque conocieron el poder del evangelio en su vida. Cuando no divulgamos la palabra, probablemente es por estas cosas faltan en nosotros. Probablemente porque estas cosas faltan en nosotros. Una señal buena de conversión es el testimonio.
El cristiano debe hablar de lo que le importa, como los demás lo hacen cuando hablan del deporte, del cine, de política, de mujeres, el dinero y muchas otras cosas. Aún en el trabajo la gente habla de lo suyo, de lo que tienen en su corazón. Nosotros también debemos. Lo que ocurre es que si Cristo no está mucho en nuestros corazones, tampoco estará mucho en nuestra boca. Tiene que estar rebosando en nuestro corazón para que también salga por nuestra boca sin ninguna dificultad. Los tesalonicenses sabían escuchar y recibir la palabra, y sabían hablar y divulgar la palabra de Dios. Entró la palabra y salió. Entró por medio de Pablo y compañía y salió por medio de los tesalonicenses. Hablaron con denuedo, divulgaron, no escondieron la palabra. Esto probablemente aumentó su sufrimiento en Tesalónica. Por supuesto, como ellos estaban siendo perseguidos y aun cuanto más predicaban la verdad, seguramente que el sufrimiento aumentó, pero también aumentó el gozo en su corazón. Puede ser que nosotros no suframos tribulación porque nos callamos demasiado. Pablo y los que iban con él no tenían que publicar ni defender el testimonio de los tesalonicenses, porque era obvio a todos. Todos conocían el testimonio de estos hermanos. Todo el mundo alrededor de ellos sabía lo que había pasado. Verso 8 al 10. Ya estamos terminando. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, partiendo de los tesalonicenses, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que los recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Dejaron los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Dejaron los ídolos muertos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, está vivo, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Todos oyeron de la conversión de ellos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Es así en nuestra vida. Dios quiere que seamos así. ¿Qué queremos nosotros? Que el Señor bendiga su palabra. Amén.